¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una historia que pasó hace muchos años. Conocí a un hombre llamado Cleofas. Creo que yo tenía como 10 años aproximadamente, allá en un poblado. Y este hombre era grande, alto, y bueno, yo lo veía grande, alto, una persona rural, no era rico, vivía al día, trabajaba en el campo y mi papá en ese tiempo predicaba de Cristo en esos lugares. Y un día encontró a esta familia. Tenía a su esposa, este hombre llamado Cleofas, tenía sus hijas y le compartió del Evangelio. Este hombre creo que, no sé si era católico, pero él era una persona que le gustaba tomar o divertirse, tenía amigos. Y un día él escuchó de Cristo. Al principio no lo entendía muy bien. Yo recuerdo que íbamos a su casa y le compartíamos, cantábamos algunos coros, alabanzas allí en su casa. Él abrió su casa y un día él conoció a Jesús. Este hombre llamado Cleofas, después de haber conocido a Jesús, después de caminar con Jesús, no lo entendía, porque no leía mucho la Biblia, no sé si sabía leer o no, pero él iba aprendiendo de lo que oía e iba tratando de cambiar su vida, de caminar con Cristo. Y un día dijo él, siento en mi corazón algo, y yo ya no quiero que se reúnan aquí en mi casa. Y todos voltearon a verse. ¿Qué? ¿Cómo? No, ya no quiero que se reúnan aquí en mi casa. Porque Dios me ha puesto en mi corazón que aquí atrás de mi casa tengo un pedazo de terreno y yo lo quiero donar para que allí se haga un templo, para que todos vengan a adorar ahí. Y entre más gente venga, ahí haya más espacio. Y así lo hizo. Él donó un terreno que tenía, un pedazo de tierra que tenía allí. No era rico, era un hombre pobre, pero donó. Y allí se construyó una iglesia que hasta hoy, tengo entendido, todavía está ese templo allí, que se edificó en el terreno que él donó, porque un día él conoció a Jesús. Y Jesús hizo un cambio en su corazón. Y Jesús le dio una motivación, un deseo, un cambio, eh, un pensamiento de agradecimiento. Y él, en gratitud, se motivó e hizo eso. Creo que este hombre todavía vive. No sé cuántos años tenga. Hasta donde pude saber de él, había perdido la vista. Él ya no podía ver. Allá en un lugar en el país de México, en un lugar, en un poblado llamado La Ceiba. Y yo comparto este testimonio o esta historia porque hoy quiero hablarles de un hombre que se llamaba Cleofas, igual que este. Este hombre, dice la Biblia, que había estado con Jesús. No sabemos cómo era la relación con Jesús, porque Jesús tenía varios círculos de amistad. El círculo más pequeño que tenía de amistad estaba formado por Jesús, por Pedro, por Juan, por Santiago o Jacobo. Estos tres era el círculo más pequeño de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque antes de ir a la cruz, antes de ser tomado prisionero, antes de él entregarse a lo que iba a ser el sacrificio, vemos que dejó a los discípulos aquí y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Vénganse conmigo
vamos a ir más adelante a orar. Y se fue a orar y los dejó ahí. Él quería el apoyo de estos tres más cerca. Ahí los tuvo. Es el primer grupo que él tenía. El segundo círculo de amistad o de trabajo o de equipo eran los 12. Todos los 12 junto con Jesús. El tercer grupo era los 70. Él tenía un grupo de 70 que también iban y predicaban el evangelio, que estaban ahí. Y creo yo que Cleofas, que nos narra Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, ahí nos habla de un hombre llamado Cleofas. Creo yo que este hombre estaba en el grupo de los 70, porque dice que eran discípulos de Jesús, pero no eran de los 12. Creo yo que eran de los 70. Entonces, ahí vemos a Jesús que, que al tener este grupo y al morir Jesús, él, Cleofas y los discípulos perdieron el entusiasmo. Ellos creían que Jesús iba a ser el rey, iba a ser grande, su vida iba a cambiar, todo iba a ser transformado. Pero no pasó así. De pronto, esa madrugada, esa noche, viene Judas, entrega a Jesús, lo toman prisionero, se lo llevan. Y Cleofas y este amigo que caminaban hacia Emaús, ya desanimados, dijeron, ya no queremos estar aquí, todo se acabó, Jesús murió, está en la tumba, ya 3 días, ¿qué vamos a hacer? Vámonos para Emaús. Yo creo que ellos vivían allá, ellos eran de Emaús, solo que habían venido para estar con Jesús. 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, 11 kilómetros. Aquí estaba Jerusalén, acá estaba Emaús, 11 kilómetros de distancia. 6.9 millas. Que se caminaban, yo creo que aproximadamente como en 2 horas, aproximadamente. Y ellos dijeron, nos vamos. Cleofas no aparece en ninguna historia. No se ve en ningún lado, solamente aquí. Y solamente Lucas narra este episodio de 24, del 13 en adelante, porque Marcos no lo cuenta. Mateo no cuenta esta historia y Juan tampoco. Pero Juan cuenta que cuando Jesús estaba crucificado, que estaba ya crucificado Jesús, había unas mujeres que estaban allí cerca mirando a Jesús y dice Juan en el capítulo 19, y estaba ahí María, la madre de Jesús, la hermana de la madre de Jesús, y estaba la esposa de Cleofas y otras mujeres. Allí es donde se menciona que Cleofas era parte de. Me imagino que si la esposa de Cleofas estaba ahí mirando cómo Jesús estaba crucificado y cómo Jesús murió en la cruz, y cómo Jesús lo bajaron de la cruz, lo llevaron al sepulcro, creo que Cleofas también estaba por ahí. Y el otro discípulo tal vez también estaba mirando por ahí de lejos. Cuando vieron que todo esto ocurrió, vieron cómo Jesús lo llevaron prisionero, lo golpeaban, le pusieron una corona de espinas, y le tapaban los ojos, le pegaban en la cara, le pegaban con una caña en la cabeza cuando tenía la corona de espinas, unas espinas, me imagino yo que unas espinas grandes que cada vez que le golpeaban se clavaban en el cráneo y brotaba la sangre. Se hincaban delante de él, era una burla delante de Jesús, y todo esto llevó a Cleofas y a su amigo, a su compañero, a perder la esperanza. Se desanimó completamente. No podía hacer nada por Jesús. Se sentía impotente. No podía entrar y defenderlo porque lo agarraban también a él. Así que él se sintió desanimado. Pasaron 3 días y dijeron, nos vamos para Emaús. Al ir caminando hacia Emaús, 11 kilómetros,
Dice la numerología, los que estudian esto de la numerología, que cuando se menciona un número en las escrituras, algo tiene que ver, significa algo. Y la palabra 11 significa algo incompleto. O sea que si podemos o meditamos en esto, vamos a decir que el corazón de Cleofas y del amigo no estaba completo, no estaba lleno, le faltaba algo. Y se fueron caminando hacia Emaús, alejándose del grupo. Ellos decidieron retirarse. Y al ir caminando, se les acerca un personaje y les pregunta, ¿de qué hablan? Y Cleofas le dice, ¿tú no sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Le dice Jesús. Ellos no lo podían ver, no lo podían distinguir. Pero les dice, ¿qué pasó? De Jesús, de Cristo, el profeta, el poderoso en palabra, y empezaron a hablar bien de Jesús, de algo, pero dice, nuestros líderes religiosos lo entregaron y el gobierno romano lo crucificó y murió. Nosotros teníamos la esperanza que ese Jesús nos sacara adelante, pero ahora ya no. Allí, Cleofas, dice la escritura que su cara se veía desánimo. ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros en un desánimo donde perdemos la esperanza por una cosa que nos hizo perder la motivación? Un líder, un personaje, alguien, un pariente, algo que nos desanima. Y cuando tenemos el grupo aquí todos reunidos y nos desanimamos, nos empezamos a alejar. Nos empezamos a salir del grupo. Y déjame decirte que cuando hacemos eso, el enemigo nos está preparando, nos está alejando del grupo para poder destrozar nuestra experiencia con Cristo que tenemos aquí adentro y hacerlo pedazos. Porque la Biblia dice que el enemigo vino para matar y para destruir. Así que el primer propósito es sacarte del grupo. Si tú estás desanimado y tú me estás escuchando ahí y tú te has salido del grupo y ya no te acercas a este grupo, donde te motivabas y cantabas y alababas al Señor y ahora te has retirado, déjame decirte que el enemigo te está sacando del grupo para destrozar tu vida espiritual, para atacarte a solas, porque a solas es más fácil destruir tu experiencia con Cristo. Estos hombres se estaban alejando. Y en ese desánimo no podían entender la promesa, no podían entender la salvación, no podían entender los principios bíblicos. Jesús les empezó a hablar y ellos no podían distinguir a Jesús. Caminó con ellos por 2 horas, caminó y mientras caminaba les hablaba de la palabra, les hablaba de los profetas, les habló de Moisés, les habló tal vez de los salmos, les habló todo acerca de Jesús y ellos caminaban y no podían ver a Jesús. Pero cuando llegaron a Emaús, 11 kilómetros de haber caminado, 2 horas aproximadamente, Jesús hizo como que, bueno, bye, adiós, me dio gusto caminar con ustedes, me voy. Y ellos le dijeron, no te vayas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban emocionados escuchando de que les hablara de la palabra. Y le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. Es más, ya se va a hacer de noche. ¿A dónde vas? Quédate con nosotros. Y Jesús dijo, está bien, me quedo con ustedes. Y entraron al pueblo, a la casa, prepararon todo, estaban cansados de caminar, sacaron la cena, y cuando Jesús se sentó con ellos, ahí en la cena, dice que Jesús tomó el pan, partió el pan y se los dio.
Pero antes de eso, oró. Oró al Señor por el pan y por la comida, por la cena, y lo partió y se los dio. Y cuando ellos tomaron el pan, en ese momento, paz, se le abrieron los ojos y pudieron ver a Jesús. Yo me imagino que en ese momento ellos dijeron, ¿Jesús? ¿Eres tú? Y en ese momento Jesús desapareció. Ellos se quedaron preguntando, ¿lo viste? ¿Lo viste? Sí. ¿Era Jesús? Sí, era Jesús. ¿Sentiste lo mismo que yo? ¿Qué sentiste? Cuando Él nos hablaba de la palabra, de la historia del Antiguo Testamento y todo eso, ¿sentías cómo se sentía aquí adentro un ardor, como algo, una motivación aquí adentro de nuestro corazón? Sí, yo también lo sentí. Era Jesús. Y en ese momento se les fue el hambre, se les fue el cansancio, guardaron el pan, se pararon, se pusieron de pie y no les importó caminar otra vez los 11 kilómetros para ir con los demás discípulos y decirles, hemos encontrado a Jesús. Se levantaron. Y yo creo que el camino de 11 kilómetros se les hizo más rápido. No lo sintieron porque iban emocionados, iban motivados, iban con esa motivación, con ese gozo que sintieron cuando Jesús les hablaba. ¿Qué fue lo que pasó? Cambió. Cuando Jesús se presentó ante ellos, cuando ellos conocieron a Jesús, su actitud cambió. Entró la motivación, entró el gozo, entró el deseo de volver otra vez con el grupo y estar ahí animados. ¿Por qué les contaba yo la historia de Cleofas? De aquel señor que conocí hace muchos años. Porque cuando él conoció a Jesús, su corazón cambió, se motivó, se animó. Y en ese sentir de gratitud, de emoción, de gozo, le dijo al Señor, Señor, yo tengo un pedazo de terreno ahí atrás, te lo doy para que se construya una casa donde venga la gente a adorarte. ¿Qué pasó con este grupo? Con estos dos personajes, cuando vieron a Jesús, cuando conocieron a Jesús, Jesús les dejó en su corazón impreso su imagen, su presencia. Y entonces ahí ellos se motivaron, se levantaron, cambió su rostro, cambió su actitud, cambió todo, se levantaron y regresaron a Jerusalén. Y fueron con el grupo y le dijeron, hemos conocido a Jesús. Hemos encontrado a Jesús. Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Ese era Jesús. Caminó con nosotros. Estuvo con nosotros por 2 horas. Y lo vimos. Cambió su actitud. Cambió su corazón. Por eso es que yo te digo hoy, si tú estás desanimado, si tú te sientes triste, si alguien te defraudó, no te vayas, no te alejes. Acércate al grupo para que juntos se motiven y oren juntos allí. Oran por ti si estás desanimado. Si estás desanimado, acércate a alguien. Acércate al grupo de tu iglesia, acércate a los hermanos que oren por ti. Diles que estás desanimado, que oren por ti para que Jesús venga y plasme su imagen en tu corazón y tú te vuelvas a motivar otra vez y te levantes con gozo caminando con Él. ¿Por qué no lo haces? A lo mejor tú estás alejado. A lo mejor te desanimaste hace mucho tiempo y ya no quisiste estar en el grupo de la iglesia. Ya no quisiste estar en el grupo de los hermanos y te fuiste. Y el diablo hizo contigo lo que él quiso. Destrozó tu fe, destrozó tu experiencia, destrozó la imagen de Jesús que estaba en tu mente y en tu corazón. Destrozó todo y tú ya no quieres saber nada. Pero si tú estás allí hoy escuchándome, hoy es el tiempo. Levántate y ven a Jesús. Encuéntrate con Jesús para que Jesús cambie tu vida, transforme tu corazón. Hoy es el tiempo. Si tú lo quieres hacer, ora conmigo y dile, Señor Jesús, hoy yo he escuchado tu palabra y yo quiero regresar. Yo quiero acercarme otra vez a ti. Quiero estar contigo. Entra en mi corazón. Por favor, plasma tu imagen en mi vida.
cámbiame, transfórmame. Haz que ese Cristo que estuvo en la cruz y que estuvo en la sepultura, hoy esté vivo en mi corazón. Creo en ti y yo sé que tú me amas. Gracias, Señor Jesús. Si tú hiciste esta oración, Jesús está contigo. Jesús te ama. Quiere que tú regreses y que tú camines con Él otra vez. Dios te bendiga en esta hora.